Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel. En este capítulo vamos a ver estos 5 puntos. Vamos a centrarnos en algunos de ellos. Vamos a ver la codificación para modificar y para eliminar, entre otros, que también el producto en consulta, un procedimiento que ya hemos hecho, limpiar producto. Le he agregado algunas cosas, vamos a verlo. Y una corrección que vamos a hacer a nuestro procedimiento de guardar producto. Vamos a validar nuestro ID producto. El primer punto, producto en consulta, vamos a ver esta propiedad, locked. Cuando consultamos un producto, vamos a consultar uno. Este campo vamos a bloquearlo con esa propiedad que vemos aquí. A manera de que cuando tengamos en consulta este producto o cualquiera, no vamos a permitir modificar este ID porque este es el que nos va a permitir buscarlo en la base de datos, ya que si modificamos involuntariamente ese dato, nos generará un error y no podrá actualizar los cambios que hagamos en cualquiera de estos campos. Vamos a irnos a ese código. En este control list box he agregado al final esta línea de código el nombre de nuestro formulario TXT-ID en su propiedad locked. Le vamos a dejar con este valor true, a manera que con eso va a quedar bloqueado. Sí vamos a poder seleccionarlo, pero no vamos a poder escribir en él. En el punto número 2, que es derivado de esa consulta que tenemos en nuestro formulario, vamos a entrar al evento clic de este botón de LBL modificar producto. Vamos a hacer la primera validación. Este es un campo que vemos en esta parte. Se llama LBL Prod CNSLT. Es una abreviación de consultar. A manera de que cuando consultamos un producto, ese campo se llena con un valor. Vamos a verlo. Vamos a consultar un registro cualquiera y vemos que aquí dice producto en consulta. A manera de que si regresamos a este código, si ese campo está vacío, se sale del procedimiento. Eso indicará que no tenemos ningún producto en consulta. La siguiente validación es la misma que hemos hecho al guardar un producto, para que si estos campos están vacíos, le presentemos este mensaje al usuario. La siguiente validación es la de nuestros radio button. Si no está seleccionado ninguno, de igual manera vamos a mostrarle este mensaje al usuario. Una vez que pasaron esas validaciones, preguntaremos al usuario si desea modificar ese producto. En caso de que responda no, se sale del procedimiento con esta línea de código. En caso de que seleccione sí, vamos a irnos a ese procedimiento que se llama actualiza producto. En este tenemos implementado este código. Aquí tendremos una variable que se llama TP. Vamos a validar cuál de nuestros radios button está seleccionado en su propiedad value. Si tiene la propiedad true, indica que está seleccionado. Y en ese momento vamos a asignarle el valor a esta variable, ya sea producto o servicio. Esa variable lo vamos a usar cuando actualicemos con esta línea de código. Este comando update nos permite actualizar nuestra tabla TBL producto y con este comando set vamos a iniciar enumerando o asignando el valor a cada uno de nuestros campos de la base de datos, empezando por el nombre.
porque el ID producto no lo vamos a modificar, sino de que va a ser a partir del nombre, precio de venta, categoría, etcétera. Si volvemos al código, vemos el primero que se llama nombre, el primer campo de nuestra tabla que vamos a actualizar. Vamos a decirle que va a ser igual, abrimos comillas simples, comillas dobles y el símbolo del ampersand, y dentro vamos a escribir el nombre de nuestro formulario, FRM Gestión, es el nombre que yo tengo asignado, y posteriormente vamos a hacer mención a nuestro campo TXT Producto, es el nombre de nuestro producto. Cerraremos el símbolo ampersand, nuestras comillas dobles y nuestras comillas simples. Separados de una coma, seguiremos con nuestro siguiente campo y así sucesivamente hasta llegar al último campo que vamos a modificar, y al final le vamos a decir, vamos a ver aquí nuestra variable que asignamos TP, que es tipo. Este tipo que vemos aquí, este campo tipo, vamos a asignarle un valor que, como vimos al principio, lo vamos a tener asignada en esta variable. Posteriormente, al final, cuando ya agotemos todos nuestros campos, le vamos a decir where ID producto, donde el campo ID producto sea igual a nuestro campo TXTID de nuestro formulario FRM gestión, este campo. En el punto número 3 de elimina producto, vamos a dar doble clic para entrar al evento clic. Vamos a hacer la misma validación que si tenemos un producto en consulta. Si este campo está vacío, se sale del procedimiento. También vamos a validar que si el campo TXTID está vacío, de igual manera se va a salir del procedimiento. Y posteriormente, cuando esos dos campos estén con datos, vamos a preguntarle al usuario, ¿desea eliminar este producto? Selecciona no, se sale del procedimiento. Si selecciona sí, entrará a este procedimiento que se llama elimina producto. La sentencia para eliminar un producto es esta, el comando delete, que significa borrar o eliminar. Vamos a escribir delete from tbl producto where id producto, que es el nombre de nuestro campo, sea igual al campo de nuestro formulario. Esta consulta tan simple es la que nos permite eliminar un producto seleccionado. El punto número 4, el procedimiento de limpiar producto. Vamos a dar doble clic en este botón y vamos a irnos al procedimiento para limpiar los campos de nuestro formulario productos. He agregado estas líneas de código a partir de este comentario que tengo. Estos dos radio button le estamos asignando una propiedad falso, perdón, un valor falso a su propiedad value, para que cuando limpiemos nuestro formulario, esos campos también queden sin seleccionar. Nuestro campo TXTID, que lo teníamos bloqueado cuando tenemos una consulta, lo vamos a poner con valor falso para que ya podamos escribir en ese campo. Nuestro campo TXT precio de mayoreo le vamos a asignar un valor de 0 porque se trata de una cantidad, ya que cuando lo dejamos vacío en algún momento nos puede provocar un error. Esto evitaría ese posible error que pudiera suscitarse. Nuestro campo TXTID le vamos a asignar esta propiedad setFocus, a manera de que cuando demos un clic en ese botón se posicione en este campo. Y posteriormente vamos a
a ocultar, a redimensionar y a limpiar nuestro listbox con estas tres líneas de código que ya teníamos implementada cuando seleccionamos este producto. Vamos a dar doble clic y por acá tenemos ese código que ya lo teníamos implementado. Lo estamos repitiendo para que cuando tengamos un producto en consulta y desplegado ese campo, si no deseamos hacer nada con el botón limpiar, nos va a redimensionar ese, ese control. De igual manera le he agregado ese mismo procedimiento cuando damos un clic en cualquier parte de este formulario. Vamos a ver en ejecución esos puntos. El primero y el segundo están relacionados. Vamos a consultar un producto. Este campo, al tener un producto en consulta, lo tenemos bloqueado. No podemos escribir en él. Y el siguiente punto de modificar producto. Aquí podemos modificar cualquier dato a partir del nombre, a excepción de este que no lo vamos a permitir. Este lo podemos modificar en caso de que tengamos escrito mal el nombre de nuestro producto. Podemos modificar cualquiera de ellos. En este caso voy a modificar únicamente este dato para que veamos. Si le decimos que no, no hace nada, se sale del procedimiento. Si le decimos que sí, hace la modificación. Consultamos de nuevo. Vemos que ya tiene el valor modificado. El número 3, eliminar un producto. Vamos a eliminar este mismo producto. Vamos a dar doble clic en el botón, eliminar. Le decimos que no, no hace nada. Damos nuevamente, le decimos que sí y nos da el mensaje de que ha sido eliminado. Se llama cerradura. Vamos a consultarlo de nuevo y vemos que no existe. Dice, no se encontraron coincidencias. Volvemos a nuestra base de datos. Aquí lo vemos todavía porque no hemos actualizado. Aquí lo tenemos. Pero si actualizamos con este botón, vemos que ya no está en esa tabla, en nuestra tabla TBL productos. El procedimiento de limpiar producto, cuando tenemos un producto en consulta, vamos a consultar uno, vemos que se selecciona este radio button y se muestra. Limpiamos y quedan deseleccionados estos dos radio button. Vamos a consultar nuevamente. Vamos a tener desplegado ese list box y en ese momento vamos a dar un clic en limpiar y redimensiona ese list box. Si damos un clic en cualquier parte del formulario, de igual manera se redimensiona, pero no se limpia este campo. Lo podemos hacer, lo podemos implementar. El último que es la corrección al guardar un producto. Cuando tenemos un producto en edición, tenemos un ID ya guardado. Por ejemplo, si deseamos dar de alta un nuevo producto y involuntariamente seleccionamos el mismo ID que ya tenemos en nuestra base de datos, esa validación nos va a permitir que identifique que ese ID ya existe.
Vamos a regresar a nuestro botón guardar y aquí van a encontrar este comentario que dice valida si existe el ID del producto. Este procedimiento nos va a permitir hacer esa búsqueda con un select. Vamos a decir que si el campo ID producto de nuestra tabla TBL producto, donde el ID producto sea igual al campo que tenemos en nuestro formulario, en este vamos a identificarlo. Aquí estamos diciéndole que si ese campo en consulta no es nulo, es decir, que si existe, que si tiene ese dato, nos lleve en esta variable msj un valor 1. Regresando al formulario, vamos a validar el valor que trae ese mensaje. Si ese ID ya existe en la base de datos, vamos a tener ese valor 1 y mostraremos el mensaje al usuario y se saldrá del procedimiento. Vamos a hacer esa prueba. Voy a pegar aquí ese número que ya existe y aquí vamos a escribir cualquier dato y vamos a intentar guardar. Vamos a seleccionar un tipo y nos dice que el ID ya existe porque hizo esa búsqueda. Entonces de esta forma nos evitará duplicar un registro con el mismo ID en nuestra base de datos. Eso es lo que tenemos en este capítulo. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente.